Hola, buen día. En el día de hoy vamos a realizar unos pequeños ejercicios en lo que es Python. No va a ser muy largo el video debido a lo que nos ocupa mucho tiempo, pero voy a tratar de explicar lo más que pueda. Y vamos a empezar con el primero. Bueno, para este primer ejercicio vamos a ver lo que es crear una lista en Python. Empecemos. Bueno, pues lo primero que hacemos es crear una variable. Esta variable la vamos a llamar nombre y ahí vamos a crear lo que es la lista. En mi caso es una lista de nombres de unos compañeros. Una vez hayamos agregado los datos, vamos a definir el tipo de variable, en la cual en mi caso es tipo nombre. Luego doy clic derecho. En lo que es Python me va a arrojar automáticamente el tipo de clase que aquí me dice que es tipo lista. Ahora voy a crear una variable que la voy a llamar len. Dentro del len que va a ir la variable a la cual le asignamos los datos, que es la variable nombre. Que lo que hace este len, lo que hace es que directamente nos indica la cantidad de datos que tenemos agregados. Listo, como podemos ver, aquí nos aparece un 10, que es la cantidad de datos que yo agregué, la cantidad de nombres. Ya acá donde ven, ya lo terminé. Podrán decir que es muy corto. Bueno, sí es corto, pero de eso se trata, hacer unos breves ejercicios, pero que sean un poco entendibles. Primero que todo, aquí lo que hago es un ejemplo de cómo ver esa lista, llamar esa lista, los datos que tengo ahí, traerlos hacia mí en caso los necesito. Primero escribo nombre, doy clic derecho, me va a arrojar los datos que yo había agregado. Ahora vuelvo a escribir la variable, pero esta vez le voy a asignar un número. Este número lo que va a hacer es llamarme el dato en la cual se almacena en esa casilla. Entonces vamos a escribir en este caso el número 5. Y como podemos ver, al darle clic derecho, de una vez nos va a botar el dato que tenemos ahí. Vuelvo a hacer una consulta, escribo el nombre de la variable, que es nombre, eh, el número de la lista. Listo, escribí el 0, me botó Maritza. Vuelvo a escribir, escribo el número 9. Vamos a ver cuál nos bota Jair, que la cual es el último. Una cosa a tener en cuenta, los números en la lista no comienzan desde el número 1, sino que por tanto empiezan desde el número 0, a menos de que nosotros definamos eso, pero como en este ejercicio no está definido lo que es el contador desde qué número empieza, pues él nos va a tomar automáticamente eso desde el número 0 hasta el número 9. Pero igual son 10 datos los que tenemos ingresados ahí. Ya en el segundo ejercicio ya no vamos a hacer una lista, sino que vamos a hacer algo tipo entradas. Es como un ejemplo de un formulario donde nos permite agregar información. Le pide al usuario información y él tiene unas entradas para que el usuario pueda ingresar los datos ahí. En este ejercicio ya no estoy utilizando el interactivo de Python, sino que estoy utilizando el Visual Studio. Lo primero que hice fue nombrar las variables, colocar unos inputs en donde pedía que ingresaran información de acuerdo al nombre de la variable como la habíamos definido, ¿no? Eh, en la primera tenemos el name. ¿Qué es lo que hace? Este name pide ingresar su nombre, una entrada ahí en donde va a ingresar el nombre. Lo mismo para el apellido, que va a pedir ingresar el apellido. El doc, que va a pedir ingresar el documento. El user, que es para que ingrese el usuario. El password, que es para que ingrese la contraseña. Y por último tenemos un print, que lo que hace es imprimirnos la información que nosotros queramos. En mi caso coloqué lo que va asociado al trabajo que estoy haciendo. En primer lugar coloqué como tu nombre es, para que ese sea la salida que le va a botar al usuario, más el nombre y el apellido que él ingresó, continuado de un con número de documento, que es otra salida y que va a mostrar lo que es el número de documento seguido de esa frase que coloqué. Luego su usuario es,
más el usuario, asimismo y su contraseña es más el password. Vamos a ejecutarlo. Una vez lo ejecutamos, nos debe aparecer el ingreso y su nombre, que fue lo que escribimos, y nos debe permitir ingresar información. Como podemos ver, acá estoy escribiendo mi nombre, le doy enter, me permite escribir mi apellido, todo está bien, funcionando bien hasta ahora. Le doy enter, me pide el número de documento, vuelvo a dar enter, me pide el usuario, le doy enter, me pide ahora la contraseña y le vuelvo a dar enter, y ahora me imprime lo que había colocado en el print más la información tal y como lo había colocado, más la información que ingresé ahorita, me lo imprime todo junto ya. Y ya ese sería nuestro segundo ejercicio realizado. En el tercer ejercicio lo que hice fue agregarle unos números, listarlos, ¿sí? Para que estos números después sean sumados entre ellos y el resultado de esa suma se multiplique por la cantidad que nosotros coloquemos. En mi caso no va a ser para que un usuario pueda ingresar nada, sino que va a ser de forma automática ya por mi propia autoría. Este ejercicio empieza, primero le agregamos un valor a lista, que es lo que hago, le agregué 4 números, en la cual esos 4 números me los va a almacenar. Después creo una variable suma, le di un valor igual a 0, después creo un bucle for, que en él es donde se va a ejecutar todo el proceso. Primero que todo voy a hacer lo que es la fórmula, que multi va a ser igual a 2 por la lista. La otra variable va a ser suma igual a suma más multi, que es el nombre que le coloqué como multiplicación. Después de eso hago un print en donde le digo que los números de la lista son, hago otro print en donde le escribo los números de esa lista que agregué para que los muestre. Después de eso hago otro en donde digo que la multiplicación de la suma da en total el resultado de la fórmula que coloqué, que ese proceso lo va a hacer de forma automática el sistema. Ahora lo voy a ejecutar y aquí ya tenemos el resultado. Lo que hizo el sistema fue mostrarnos lo que le dijimos que nos imprimiera más lo que le escribimos, y el resultado, que es 44. O sea que sí me funcionó la operación. ¿Por qué 44? 44 porque recordemos que nosotros le dijimos que sumara y que multiplicara por 2. Le dimos un valor de 2 a la multiplicación. ¿Qué pasaría si le cambiamos a 3? Pues lo vamos a hacer. Guardamos y después lo ejecutamos para ver si nos funcionó. Y como podemos ver, sí nos funcionó, nos dio el resultado 66, o sea que sí se modificó, se multiplicó por 3. Recordemos que si sumamos 2 más 4 más 7 más 9 nos va a dar 22. Por 2 el número que teníamos nos daba 44, por eso nos daba 44. Y como lo multiplicamos ahora por 3, cambiamos ese 2, ahora nos da 66, o sea que sí está funcionando correctamente. Y con esto ya hemos finalizado. Soy estudiante del SENA, estoy en la formación de ALSI y muchas gracias a todos.